Hola, hola, ¿cómo están, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para seguir disfrutando de un nuevo programa con este tema tan lindo que estamos disfrutando. ¿Cómo estás, Cintia? Hola Darío, hola amigos, ¿cómo están? Realmente, sin desperdicio lo que estamos aprendiendo acerca de Dios a través de los salmos. Exactamente. Y gracias por dejarnos tus comentarios, la verdad que disfrutamos mucho de leerlos. Y no olvides también que estamos con el deseo de compartir los momentos de oración contigo por alguna situación que estés atravesando. Déjanos ahí en los comentarios, suscríbete de hecho en el canal Adventistas Maco para que puedas recibir notificaciones de los programas, pero también déjanos tu motivo de oración para que podamos juntos orar y poder avanzar con ese tema también. Así es, bueno, y hablando de la oración, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos ilumine el entendimiento para poder apreciar el mensaje que tiene a través de los salmos. ¿Oramos? Oramos. Buen Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, por todo lo que estamos aprendiendo acerca de tu voluntad y también, Señor, acerca de tu corazón en el libro de los Salmos. Pedimos que nos ayudes a meditar en ellos, a apreciar la verdad que hay en ellos, también que podamos compartir con otros estos preciosos pasajes que nos dan tanto aliento al corazón. Señor, también oramos y te pedimos que estés con cada persona que está mirando este programa, que le des tu bendición, consuelo, esperanza, que puedas también reavivarnos y reavivarlos a través del poder de tu palabra. Oramos por las personas que están enfermas, que están desanimadas, que seas vos, Señor, a través de tu palabra el que les dé aliento y ánimo. Oramos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar de un tema muy importante que es parte de la experiencia que vivimos quizás a diario o temporal y que nos llevan a desafiarnos bajo un título ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? ¿Sí? El texto para memorizar está en Salmo 137:4 y dice ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Y una pregunta muy desafiante, ¿no? Porque es como que nos lleva a esto de, en el lugar extraño, puede ser en la situación extraña que estés viviendo, que no esté de acuerdo a lo que anhelas o al bienestar que deseas, pero aún así, como que se te pide que aún así alabes al Señor, cantes una canción del Señor en una situación que no daría para eso, ¿no? Es que no es lo natural o lo normal. Pero vemos que es posible porque hubo gente y hay gente que canta y aún en situaciones no ideales alaba a Dios. Conocemos la historia de Pablo, por ejemplo, que estando preso cantaba himnos al Señor y los demás presos escuchaban. ¿Cómo Pablo, cómo una persona puede cantar y seguir alabando a Dios estando preso? Bueno, es posible y es lo que Dios espera de nosotros, un tipo de adoración, de alabanza nacido de un corazón que confía en Dios, aun cuando las circunstancias parezcan decir que Dios nos ha dejado. Pero sabemos que no es así porque confiamos en la palabra de Dios, que dice que Él está con nosotros y va a estar todos los días hasta el fin del mundo. Exactamente, y qué importante es entender este tema porque podemos nosotros ser testigos en lo personal como en ver en la sociedad en la que vivimos, que no siempre las situaciones son para estar entonando un himno de gratitud o alabanza por lo que estamos viviendo. Pero como contaba Cintia, a lo largo de las historias bíblicas tenemos muchos casos de esto y que realmente han producido un beneficio importante en lo personal como en las personas que estaban con ellos también. La importancia entonces de hecho recuerdo unos puntos de los Conquis cuando se dice el conservar una canción en el corazón, que sería como tener esa herramienta para un momento X puntual y poder recordarnos de eso que trae mucho alivio, de hecho también, ¿no? La alabanza en esto, especialmente en los días malos o en los días del mal. Exacto, ¿sí? ¿Qué vendrán? Vienen, tarde o temprano, si no estamos pasando un momento malo, vendrán o los hemos pasado. ¿Y qué actitud tener? Qué difícil, porque los israelitas pasaron por momentos muy difíciles y pasaron por cosas que eran impensables para ellos, como la destrucción de Jerusalén y del templo. Era algo que para ellos era imposible que pasara. ¿Cómo Dios va a permitir que su templo sea destruido? Eso no puede pasar.
Bien, ¿cómo Dios va a permitir que su ciudad, la ciudad de Jerusalén, sea destruida? Y eso pasó. ¿Cómo cantar, cómo adorar a Dios cuando ves que todo a tu alrededor se está destruyendo? Cuando ves que incluso las cosas de Dios no prosperan. Cuando tal vez las iglesias no están como nosotros quisiéramos, o nuestros grupos de acción, o a nuestro alrededor. Cuando todo vas perdiendo todo en la vida. ¿Cómo seguir cantando a Dios? Y sobre todo cuando ves que otros que tal vez toman otros caminos, otras opciones que no son las que Dios da, les va bien. En esos días de mal, ¿cómo cantar a Dios? Bueno, vemos que los salmistas pasaron por estos momentos, los registran para que nosotros saquemos también nuestras enseñanzas. Exactamente. Y hay algo importante en esto para tenerlo en cuenta, es que muchas de las situaciones, por no decir todas las situaciones malas que nos tocan vivir, o las consecuencias que vemos esto, tienen que ver con nuestras decisiones. Sí. Los salmistas acá reconocían que por causa del pecado, de la rebeldía, era que les tocaba presenciar situaciones tremendas, ¿sí? Y hay algo importante en esto, queridos amigos, es que la actitud que nosotros tomemos en frente a esas adversidades va a ser de gran testimonio y de ayuda para muchas personas que enfrentan situaciones similares. De lo contrario, una actitud mala enfrente de esto, quizás el no reconocerlo a Dios, quizás el no buscarlo, quizás el no ver el propósito de Dios detrás de todo esto, puede hacer que muchas personas también caigan en estados difíciles de salir, pierdan la esperanza, la fe. Por eso es importante la actitud que tomamos enfrente a los días malos o a las situaciones adversas que nos tocan pasar. Claro, hay personas que se enojan con Dios. ¿No? Les va mal y se enojan con Dios y dejan la iglesia o hablan mal de, bueno, yo creí y al final mirá cómo me va, y bueno, dejan de servir a Dios, dejan de ir a la iglesia, dejan de leer la Biblia, dejan de orar, y es como que le hacen un paro a Dios, ¿no? Un piquete ahí, bueno, si vos no me bendecís, yo no oro, o no sirvo o no colaboro. Entonces es muy importante, como bien vos decías, cómo nosotros vivimos esos días malos, porque es de mucho testimonio para las personas a nuestro alrededor. Y después nosotros siempre vemos que Dios es fiel y cumple. Y uno dice, bueno, ¿por qué me desesperé? ¿Por qué no esperé en el Señor? ¿O por qué actué de esa manera? Entonces aprender también de nuestros errores, de nuestra experiencia en donde no actuamos tal vez con madurez espiritual, cristiana, y no dimos tal vez un buen testimonio. Dios siempre nos da otra oportunidad, ¿no? Y ante los días malos que quizás vengan por delante, tener una actitud diferente. Exactamente. Y sabes algo lindo que nos transmiten los salmos también, más allá de que nos hacen ver que el pecado trae consecuencias, que afecta a la salud, que nos hace padecer distintas situaciones, específicamente en el orden físico, emocional. Hoy en día la sociedad está sufriendo muchos problemas emocionales, quizás por la falta de paz ocasionada por esas transgresiones, esos pecados, esas malas decisiones que por ahí tomamos sin darnos cuenta de las consecuencias que traen. Y aquí el salmista reconoce algo importante, que hay una salida y que hay una solución para el problema del pecado, para el problema de la enfermedad, y tiene que ver con el perdón, ¿sí? El perdón es algo sanador, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros perdonamos a alguien o somos perdonados por alguien, hay algo que se restablece en forma importante y es la paz que viene detrás de esto, ¿no? Y creo que tiene que ver con este bienestar que Dios quiere para nosotros. Uno de los mayores personas que ofrecen el perdón es Dios. Y detrás del perdón ofrece esa paz que no solamente es pasajera, un bienestar pasajero, sino que tiene que ver en un contexto de eternidad y el para siempre de nuestra vida, ¿sí? Entonces, nosotros por ahí vemos situaciones que padecemos y sufrimos y muchas veces decimos, ¿por qué Dios permite esto? Y si hay una realidad en esto, ¿no? Hay cosas que Dios puede evitar y Dios en su autoridad las permite que pasen. Pero, ¿sabes? Lo bueno de todo esto es que con eso mismo que Dios permite que acontezca algo en nuestra vida, también detrás de eso tiene la solución para darnos el bienestar a través de ello, ¿no? Encontrar esas cosas. Bien, y encontramos muchos salmos que hablan de experiencias que pasaban los salmistas, como las enfermedades, ¿no? Que nos tocan a veces vivir o ver a personas que amamos pasar por momentos de mucho dolor en cuanto a, como vos decías, la pérdida de la salud, por la razón que sea, por transgredir las leyes de la salud, las leyes físicas, o porque estamos en un mundo caído en donde lamentablemente
tal vez nos toque pasar por esa circunstancia. Y en estos casos vemos que los salmistas se refugian en ese momento de dolor, donde están cercanos a la muerte, en Dios. Buscan en Dios ese consuelo que solo Dios puede dar. Hay algunos salmos muy bonitos en donde ellos expresan que no quieren otro consuelo, no quieren otro consuelo que aquel que no venga de Dios. Exactamente, ¿no? Y no sé si te habrá pasado en alguna de tus experiencias, no sé, Cintia, en la tuya, pero muchas veces nos hemos preguntado, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Sí? Ante ciertas realidades nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Y acá hace una referencia en el Salmo 42, muy lindo de hecho el Salmo, te lo recomendamos que lo puedas leer, muy lindo acerca de este clamor que surge por aquello que se ve lejano, hablando del plano de bienestar o de la solución para las cosas. Inmediatamente después de las situaciones que les toca vivir y de parecer de alguna manera como que Dios permanece en silencio en esas situaciones, hay algo importante que podemos experimentar ante ese silencio de Dios. Exacto. Bien, podemos tener distintas actitudes, ¿no? O hay personas que reaccionan de distintas maneras. El salmista o los salmistas oran. Ante el silencio de Dios, ellos no callan. Uno podría decir, bueno, si Él no me habla, yo no le hablo, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Dios no actúa, yo no actúo. Dios no me habla, yo no hablo. Pero ante el silencio de Dios, los salmistas hablan, se expresan, oran. Y es muy importante, acá hay un comentario, que nosotros debemos reflexionar en cuanto a esto, porque no solo los salmistas, también sabemos la experiencia de Jesús cuando Él pidió 3 veces y Dios hace en silencio, nada, no le dice ni sí ni no, un silencio. Y Jesús entendió ese silencio. Bien, dice, las ocasiones de silencio de Dios hacen que los salmistas se autoexaminen y busquen a Dios, pero con confesión y peticiones humildes. Tal vez ese silencio de Dios, ese espacio en donde parece que Dios no nos habla o no podemos escuchar a Dios, es un tiempo para que nosotros reflexionemos, podamos autoexaminarnos y ver qué hay en nuestra vida que tal vez está impidiendo que escuchemos a Dios. No es que Dios deja de hablarnos, pero a veces nosotros nos alejamos tanto o hay tanto ruido en nuestra vida que nos impide escuchar a Dios. Tal vez ese ruido es la falta de perdón, lo hablábamos recién. Tal vez no quiero perdonar a alguien o tal vez hay un pecado al que me estoy aferrando o acariciando, algo que no estoy pudiendo dejar en las manos de Dios. Entonces hay resistencia, ¿no? Y es importante que nosotros podamos aprovechar esos aparentes silencios de Dios para ver qué cosas en nuestra vida tenemos que mejorar o cambiar. Exactamente, leí hace poquito algo así como cuando te sientas mal, perturbado, habla con Dios, pero habla hasta que se acallen las voces esas que te molestan y empieces a escuchar la voz de Dios, ¿no? Una actitud importante ante la aparente ausencia de Dios o el silencio de Dios, ¿no? Sí. Por ahí muchas veces todo eso nos lleva a pensar que la promesa de Dios ha fallado, que Dios no ha cumplido con lo que prometió. Y venimos hablando desde lecciones anteriores acerca de la fidelidad de Dios con respecto al pacto que Él tiene para con su pueblo, ¿sí? Pero no sé si te has preguntado y nos gustaría que nos dejes en los comentarios algo en base a tu experiencia, si crees que Dios puede haber cambiado, ¿sí? O si es posible que Dios traicione su pacto. ¿Cuál es tu vivencia? ¿Cuál es tu experiencia en base a lo que creíste un día o lo que crees un día que es la promesa de Dios, pacto fiel de Dios? Pero en tu experiencia por ahí, ¿crees que puede haber Dios cambiado eso? Wow, ahí queremos ver sus comentarios. Hay una historia en la Biblia, no la menciona la lección esta semana, pero a mí se me vino a la mente mientras estudiaba y es la historia de los amigos de Daniel. Porque ellos tal vez habrán orado para que Dios los libre de ese momento, pero ellos hacen una declaración de fe poderosa, de una fe madura. Y ellos dicen, nosotros sabemos que Dios puede librarnos de esto, pero aunque no lo haga, no vamos a adorar la imagen. La fidelidad no es negociable. Bien, me vaya bien, me vaya mal, Dios me hable, Dios me favorezca o no, yo no voy a dejar de ser fiel a Dios. Y ese tipo de fe es al que Dios nos quiere llevar, que no dependa de las circunstancias, no es negociable y no es algo que, bueno, si Dios me favorece, yo soy fiel. Si Dios no hace lo que yo quiero, yo dejo de ser fiel. Sino, aunque Dios no intervenga, tal vez estoy pasando por una situación súper injusta y súper dolorosa.
y espero que Dios me ayude y me favorezca, pero aunque no lo haga, no voy a dejar de servir, no voy a dejar de ir a la iglesia, no voy a dejar de orar, no voy a dejar de alabar a Dios aún en esa tierra extraña. Exactamente. Y para ir cerrando el pensamiento, la idea de este estudio, muchas veces también nos sucede que vemos que las personas que actúan en forma inadecuada, con mucha maldad, con mucha injusticia, son personas que prosperan en su vida. Muchas veces nos hemos dicho, ¿por qué si yo trato de hacer lo bueno no me va tan bien? Y aquella persona que está haciendo lo malo, que está sembrando mal, está prosperando y le va bien en la vida, ¿no? Muchas veces esas situaciones nos llevan a perder de vista el propósito de Dios para nuestra vida. Y comparándonos con esas personas, hasta por ahí pensamos en desistir de la fe, en dejar de conocerlo a Dios, dejar de buscarlo. Mejor vivimos como esas personas que está todo bien. Querido amigo, corremos el riesgo de perder algo tan importante que no tiene que ver con algo del hoy, presencial en este momento, sino con lo que nos espera para adelante. Todos sabemos que hay un juicio y sabemos que para Dios ninguna cosa pasa por alto o queda oculta. No nos dejemos vencer por lo que veamos en las maldades de otros o cómo prosperan aún haciendo lo malo. Confiemos plenamente en Dios porque así como la hierba hoy está verde y está bonita, en algún momento se seca y se quema. Lo mismo pasa con las obras injustas. Lo bueno va a perdurar y como consecuencia tenemos la eternidad detrás de eso. Me llama mucho la atención Dios, porque muchas veces la gente habla mal de Dios. Y no es que Dios, teniendo en su poder la posibilidad en el momento, ¿no?, de mostrar que es inocente y tal vez de destruir incluso o perjudicar a la persona que está blasfemando o hablando en contra de Dios, no lo hace, ¿no? Es un Dios que tiene esa capacidad de controlar y agendar su ira, ¿no? Hay un día del juicio, ¿no? Y todos aquellos que hayan actuado impíamente, con maldad o que se hayan burlado de Dios o de sus hijos, habrá una retribución. Pero mientras, Dios es bondadoso y generoso. Yo pienso porque en el momento que alguien me critica o algo, yo tiendo a reaccionar en el momento. O cuando alguien habla mal de una persona que yo quiero, tengo afecto, uno le cuesta manejar los momentos de ira, ¿no? O cuando ve algo súper injusto, tiende a querer que en el momento ver que esa persona, no sé, reciba su castigo, ¿no? Pero Dios tiene una capacidad, una misericordia, una paciencia que las vemos, y yo admiro profundamente esta capacidad, porque creo que si hay alguien que es insultado, que es criticado, que es malentendido, es Dios. Sin embargo, Dios no reacciona bien hasta el momento, sino que tiene esa capacidad de poder decir, bueno, va a haber un día, ¿no? Pero mientras es un Dios que tiene paz, es un Dios amoroso, misericordioso. ¿Cuánto tenemos que aprender de nuestro Dios si queremos realmente ser sus hijos y reflejar su carácter? Exactamente. Los salmos son oraciones, los salmos tienen un mensaje hermoso, pero también los salmos son alabanzas, son cantos expresados desde el corazón del salmista en gratitud a Dios, sea buena o mala la situación, sino en el reconocimiento de ese Dios todopoderoso. Te animamos a que puedas meditar en ellos y que hagas de cada día de tu vida de estos salmos un canto para cantar aún en tierras extrañas. Así es, que Dios nos ayude y nos bendiga y que esto sea una realidad en nuestra vida. Bendiciones.